Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde las noticias del espectáculo turco arden más que el sol de Estambul. ¿Listos para un nuevo bombazo? Porque hoy, mis amores, tenemos un noticiu superíndice 3N que va a sacudir los cimientos de sus corazones fanúlticos. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y lo que se rumorea que estuvo pasando entre ellos. Ya su copyright lo que estuvo pensando, otra vez con esto. Pero si ya terminaron hace tiempo. Lo su copyright, pero las cosas, mis queridos, podrán estar a punto de dar un giro inesperado. Asu que agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, porque vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas y las supuestas indirectas que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama amoroso, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta estar al día con los últimos chismes, análisis y noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejar su valiosísimo like. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vayamos al grano. Copyright estuvo pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, su relación superíndice 3N fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno medio tico. Desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al cap, su química era innegable, traspasaba la pantalla. Se convirtieron en la pareja del momento, admirados y envidiados por millones de fans en todo el mundo. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran puro amor y sus apariciones públicas causaban furor. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor explotó superíndice 3. De repente las noticias de su ruptura comenzaron a circular. Los rumores apuntaban a diferentes causas, presiones laborales, agendas incompatibles, celos, incluso la intervención superíndice 3N de terceros. Lo cierto es que de la noche a la más menos Ana, la pareja perfecta se separó superíndice 3. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado vinculada sentimentalmente con otras figuras públicas, y Kerem se ha centrado en su carrera, participando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de su relación superíndice 3N pasada siempre ha estado presente, sobre todo entre los fans que aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Y es precisamente aquí donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que han alimentado la esperanza de un reencuentro entre Kerem y Hande. ¿De qué copyright estamos hablando concretamente? Pues bien, en primer lugar, hay que mencionar las redes sociales. Tanto Kerem como Hande han estado muy activos en sus perfiles de Instagram, y algunos de sus posts han sido interpretados por los fans como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Por ejemplo, Hande publicó superíndice 3 hace poco una foto en la que aparece luciendo un accesorio muy similar a uno que Kerem ha usado en el pasado. ¿Casualidad? Quizá ese. Pero los fans no tardaron en más menos alar la coincidencia y en especular sobre su posible significado. Además se han detectado likes y comentarios sospechosos entre sus publicaciones, lo que ha hecho que la teoría de la reconciliación superíndice 3N cobre aún fuerza. Pero las redes sociales no son el único frente de batalla. Los paparazzi también copyright N han estado muy atentos a los movimientos de Kerem y Hande, y han logrado captar algunas imágenes que han dado mucho que hablar. Recientemente se les vio en el mismo restaurante de Estambul con apenas unos días de diferencia. ¿Coincidencia? Podrá ser, pero resulta sospechoso, sobre todo teniendo en cuenta que ambos suelen frecuentar lugares muy diferentes. Pero el rumor que realmente ha encendido la mecha es el que apunta a una supuesta conversación superíndice 3 en teléfono superíndice 3 nica entre Kerem y Hande. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem habrá llamado a Hande para felicitarla por su último proyecto profesional, y la conversación superíndice 3N habrá sido mucho larga y amena de lo que cabró a esperar. Incluso se dice que Kerem habrá expresado su deseo de volver a verla. Obviamente toda esta información superíndice 3N hay que tomarla con pinzas. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem o Hande, y es muy probable que muchos de estos rumores sean infundados o exagerados.
Sin embargo, la cantidad de indicios que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N es lo suficientemente significativa como para despertar la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3N. Pero ¿por qué copyright querem querrá reconciliarse con Ande? Esa es la gran pregunta. Una posible explicación superíndice 3N es que el tiempo ha curado las heridas y que ambos han madurado lo suficiente como para dejar atrás los problemas del pasado. Otra posibilidad es que Kerem se haya dado cuenta de que Ande es la mujer de su vida y que no quiere perderla. También copyright N podrá ser que la presión superíndice 3N de los fans, que siguen clamando por su regreso, haya influido en su decisión superíndice 3N. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ander Erçel estuvo en el aire. ¿Se hará en realidad el sueño más menos o de los fans? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que estaremos aquí para conturselo todo, con pelos y seu más menos ales. Así que recapitulando, mis queridos chismosos, hemos analizado los últimos rumores y pistas que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ander Erçel, desde los likes sospechosos en redes sociales hasta las supuestas llamadas teléfono superíndice 3Nicas. Hemos explorado las posibles razones por las que Kerem podrá estar interesado en volver con Ande, y hemos dejado claro que aunque la información superíndice 3N hay que tomarla con cautela, la esperanza de un reencuentro sigue viva. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que este canal es su lugar seguro para mantenerse al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande deberán reconciliarse? ¿Creen que su relación superíndice 3N tiene futuro? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré copyright leyendo con mucha atención superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y recuerden, es tu copyright N atentos porque siempre tenemos nuevas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Pero esperen, mis chismosos. Que la cosa no termina aquí. Porque además de todo lo que ya hemos mencionado, hay otros factores que podrán estar influyendo en este posible acercamiento entre Kerem y Ande. Y es que como bien saben el mundo del espectáculo es un pau más menos vuelo, y las casualidades, aunque existen, a veces huelen mu ese a estrategia que a azar. Profundicemos un poco ese en el tema de las redes sociales, ese campo de batalla virtual donde las celebridades libran sus guerras. Hablamos de likes y comentarios sospechosos, pero vayamos ese ayu. ¿Han notado la frecuencia con la que Kerem y Ande interactúan con cuentas de fans que siguen apoyando su relación superíndice 3N pasada? Esas cuentas que aún usan el hashtag #Anker y que publican edits con fotos de la pareja. No es que les den like a todas las publicaciones, por supuesto, pero a algunas, las justas para mantener viva la llama de la esperanza. Y aquí es donde entra en juego la posible estrategia. Podrá ser que tanto Kerem como Ande o incluso sus representantes, es tu copyright N alimentando estos rumores de reconciliación superíndice 3N de forma consciente para generar expectación superíndice 3N y aumentar su popularidad. No será la primera vez que una pareja de famosos recurre a este tipo de tácticas. Al fin y al cabo el interu copyright ese medio tico se traduce en ese proyectos, ese contratos publicitarios y, en definitiva, ese dinero. Pero no nos pongamos tan cúnicos, mis amores. También copyright N podrá ser que simplemente es tu copyright N agradecidos por el apoyo incondicional de sus fans y que, de forma inocente, les den un poco de cariño más menos o atrabu copyright ese de las redes sociales. La lunea entre la estrategia y la genuinidad es, a veces, muy delgada. Otro punto a considerar es la presión superíndice 3N que ejercen los medios de comunicación superíndice 3N. Los periodistas y los programas de espectáculos turcos no dejan de preguntarle sobre su relación superíndice 3N pasada, de buscar cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir los rumores de reconciliación superíndice 3N.
Esta constante presión superíndice 3N podrá estar influyendo en su comportamiento, obligándoles a ser cautelosos con sus palabras y acciones, o incluso parado superíndice 3 a alimentar los rumores para mantener el interu copyright ese medio tico. Y hablando de medios de comunicación superíndice 3N, no podemos olvidar el papel de los paparazzi. Esos fotos superíndice 3 grafos incansables que acechan a las celebridades las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en busca de la foto perfecta. Las imágenes de Kerem y Ande en el mismo restaurante, aunque casuales, han dado la vuelta al mundo y han generado un sinfín de especulaciones. ¿Fue realmente una coincidencia? ¿O saben que los paparazzi estaruan allí y aprovecharon la oportunidad para dejarse ver juntos? Pero ese ayu de las redes sociales, los paparazzi y las estrategias de marketing, hay algo que es innegable, la química que existió superíndice 3 entre Kerem y Ande era real. Su amor traspasaba la pantalla, emocionaba a los fans y los sacó a creer en los cuentos de hadas. Y aunque su relación superíndice 3 en terminus superíndice 3, esa química no desaparece de la noche a la más menos sana. Es posible que a pesar del tiempo transcurrido, aún exista una conexión superíndice 3 en especial entre ellos, un sentimiento que podrá reavivarse con el tiempo. Y es aquí donde entra en juego la posibilidad de que el tiempo haya curado las heridas. Como dijimos antes, la ruptura de Kerem y Ande fue un golpe duro para ambos. Los rumores apuntaban a diferentes causas, pero lo cierto es que su relación superíndice 3N se vio afectada por la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas incompatibles y posiblemente también copyright N por algunos problemas personales. Pero el tiempo pasa, las heridas cicatrizan y las personas cambian. Es posible que tanto Kerem como Ande hayan aprendido de sus errores, hayan madurado y es tu copyright N dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem se haya arrepentido de haber terminado su relación superíndice 3N con Ande. A veces, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Es posible que Kerem se haya dado cuenta de que Ande es la mujer de su vida y que no quiere perderla para siempre. Y si ese es el caso, ¿es tú dispuesto a luchar por ella, a reconquistarla y a demostrarle que ha cambiado? ¿Pero ¿qué copyright piensa Ande de todo esto? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Como sabemos, Ande ha estado vinculada sentimentalmente con otras figuras públicas desde su ruptura con Kerem. Sin embargo, ninguna de esas relaciones ha llegado a consolidarse. ¿Podrá ser que Ande aún sienta algo por Kerem y que es tu copyright esperando una más menos al para darle una segunda oportunidad? Es difícil saberlo con certeza. Ande es una persona reservada y no suele hablar de su vida personal en público. Pero sus acciones, como los likes y comentarios sospechosos en redes sociales, podrán ser una más menos al de que es tú, abierta a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. En definitiva, mis queridos chismosos, el futuro de la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Erçel es una superíndice 3 nita. Hay muchos indicios que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N, pero también copyright N hay muchos obstáculos que superar. Solo el tiempo dirá si se hará en realidad el sueño más menos o de los fans y si la pareja ese querida de Turcua volverá a estar junta. Pero mientras tanto nosotros seguiremos analizando cada rumor, cada pista y cada movimiento de Kerem y Ande para mantenerlos al día con los últimos chismes del mundo del espectáculo turco. Porque en su canal favorito, la verdad siempre sale a la luz. Que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar su valiosísimo like. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es nuestro placer culposo. Hasta la superíndice 3.